Buenos días, hermanos. Les invitamos a tomar su lugar, por favor. Bienvenidos a nuestra iglesia Comunidad Cristiana de la Gracia. Les mandamos un cordial saludo a nuestros seguidores que nos ven a través de las redes sociales. Les pedimos que compartan nuestros enlaces para que más personas puedan ser alcanzadas. También queremos saludar a nuestros hermanos que nos ven en otras entidades como en Chilpancingo o en Tijuana, nos están viendo también, y en Veracruz. Les mandamos un saludo. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura del día de hoy. Es en Lucas 18, 9 al 17. Mientras llegamos a la lectura, les pedimos de favor apagar o poner en modo de vibrar sus dispositivos electrónicos para evitar alguna distracción. En la lectura de hoy vemos cómo Dios hace un contraste entre los fariseos, que eran los hombres más doctos de ese tiempo, contra los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, repudiados por los fariseos. Vemos cómo Dios en su soberanía da como Él quiere, como dice en su palabra en 1 Corintios 1:27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. El Señor no justificó al publicano por ser humilde, sino porque pidió a Dios que intercediera por él. La humildad no nos justifica ante Dios, es la confesión de pecados, y solo por la gracia, por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, es la que nos justifica. Lo pudimos también ver en la clase de ayer, los que estuvieron en matrimonios, como no es simplemente el reconocer que estamos mal o que pecamos, sino necesitamos arrepentirnos, ¿no? Por tal motivo debemos de vivir conforme a la palabra, y eso lo podemos ver en 1 de Pedro, del 5 al 7. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos recordar que si queremos recibir el reino de Dios, debemos ser como niños, como dice su palabra. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino, en él. Los invito a ponerse de pie, hermanos, para leer nuestra lectura. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, unos eran fariseos y los otros publicanos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos los reprendieron. Mas Jesús, llامándoles, les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Oremos, hermanos. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Padre, te pedimos que tú nos des de tu gracia para poder entender lo que tienes para nosotros. Sabemos que tú eres infinito, poderoso, Señor. Tienes todo el poder para hacer todo lo que tú quieres, Señor, como lo vemos. Tú repartes los dones a quien tú quieres. Sabemos que la salvación es de que quieres, ni de que corres, sino de que tú tienes gracia, Padre, y misericordia, Padre. Gracias, Señor. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en ese mismo sentir continuamos con nuestra alabanza a cargo de nuestro hermano Sergio.
Sí, bueno, pues vamos a cantar y adorar a nuestro Dios, exaltando su santo nombre, sabiendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez.
tomar su lugar. Bueno, hermanos, en ese mismo sentir, continuamos con nuestra sala. Perdón. Bueno, después de rendir nuestro corazón a nuestro Dios a través de nuestras alabanzas, sigamos con nuestros avisos. Queremos felicitar a nuestros hermanos que cumplen años en esta semana, a nuestra hermana María Verónica López de Mancera. Muchas felicidades. Reciba un fuerte abrazo de parte de la Iglesia Comunidad Cristiana de la Gracia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. No olvide acercarse a la hermana para felicitarla y en la imposibilidad de hacerlo, no olvide mandarle un mensajito de felicitación, por favor. No se pierdan nuestras clases de Viviendo como Iglesia a través de Facebook Live los lunes a las 7 de la noche. Este curso aborda temas cómo debe de ser una iglesia bíblica, temas como pluralidad del liderazgo de la iglesia, finanzas de la iglesia, disciplina en la iglesia. Les recordamos nuestras clases de fundamentos de la fe y atributos de Dios se están impartiendo antes de nuestro servicio a las 8 de la mañana. Para inscripciones o más información con nuestro pastor Ascari. También recuerden que están cordialmente invitados a nuestros grupos de oración. Ya son 3 los grupos de oración, gracias a Dios. Se están uniendo más personas a los grupos de oración. Ya tenemos el horario de las 7:30, 8 y 8:30. También para más información, para darles el link o cualquier cosa, también con el pastor Ascari, por favor. El sábado 16 de junio tendremos nuestros cursos de varones y mujeres. Será en esas instalaciones a las 4 de la tarde y será de bendición para todos. Aparte en este tiempo, por favor. Ayer tuvimos nuestro curso de matrimonios y fue una bendición. Para los que pudieron estar, lo pueden constatar. En la mesa de café hay tarjetas para peticiones de oración, las cuales pueden llenar y también depositar ahí mismo en un recipiente que tenemos ahí para las peticiones de oración, las cuales pueden dejar ahí, con el fin de poner en oración todas las peticiones y darle seguimiento. En la mesa tenemos café, té y agua, por si gustan. Bueno, y ahora, sin más por el momento, vamos a dar lugar a nuestro pastor, que va a dar la conferencia del día de hoy, a nuestro pastor José Luis Caso. Buenos días, hermanos. ¿Están contentos? No se les nota. Pero es por el cubrebocas. Voy a imaginarme que está detrás del cubrebocas una sonrisa ahí grande, enorme, llenos de gozo porque vinieron a alabar al Señor, saben que es el día del Señor, honran este día, saben que van a salir bendecidos en este día. Quieren ofrendarle este tiempo al Señor como una forma de adoración especial para Él. Y Él nos las va a retribuir en crecimiento, en madurez, si es que somos obedientes a la verdad que hoy tiene para nosotros en su palabra. Así que vamos a continuar con este tiempo de adoración, este servicio, y ahora va a ser a través de la exposición de la palabra de Dios. Y para eso le voy a pedir por favor que me acompañe con su Biblia a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Recuerden que estamos estudiando este libro hermoso expositivamente, versículo a versículo. Estamos estudiando frase por frase, entendiendo lo que el autor original quiso decir a la audiencia original y cómo lo podemos aplicar hoy a nuestros días. Recuerden que Dios tuvo una intención primaria de escribir cada libro, cada carta,
para una audiencia, tenía un propósito primario. Pero siendo la palabra de Dios inerrante, majestuosa, viva, esa palabra también nos enseña a nosotros hoy en día grandes verdades, grandes aplicaciones que van a ayudar a nuestra santificación. Así que, entonces, hermanos amados, vamos a darle lectura a esta palabra, y después de darle lectura, son 8 versículos, es el capítulo más corto del libro de Apocalipsis, y tenemos la intención de terminarlo este domingo. Después de darle lectura, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que Dios bendiga su palabra conforme a su voluntad en cada uno de nosotros. Así que, para darle la solemnidad, también para que su cerebro corra sangre, póngase de pie, vamos a leer juntos esta palabra, Apocalipsis capítulo 15, versículos 1 al 8. Ya tiene lista ahí su Biblia, su dispositivo. Y si no, escuche lo que dice la palabra de Dios. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Versículo 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por el enorme privilegio de poder tener tu palabra en nuestras manos, de poderla leer con libertad, Señor, en nuestro país, de poderla estudiar juntos, sin correr ningún riesgo, ningún peligro, como en otros países sí sucede. Bendito seas por eso. Ahora te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento y bendigas esta palabra. Disponemos nuestros corazones, mis hermanos, Padre, a escuchar con una actitud correcta tu palabra, y a tu siervo, Señor, a predicar solamente tu palabra, porque es la que trae vida, la que santifica. Te damos gracias por todas las iglesias, Padre, que en este día se van a reunir en tu nombre. Engrandece, Señor, tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. En ella, Señor, y en este lugar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, tomen su lugar, por favor. A ver, Sergio, si me ayudas subiendo este micrófono, porfa, para que no se... Porque sí tengo la voz fuerte, hermanos, pero vaya a terminar un poquito afónico. Y de por sí tenemos varios hermanos ahí enfermitos de la garganta, algunos con COVID,
No se espanten, no se preocupen, no fueron aquí los contagios. Sí, muchas gracias. Entonces, para que oremos por ellos, si quieres saber quiénes son, al final que nos estemos despidiendo, ahí les cuento bien el chisme. Si no se despiden, no saben, ¿eh? Ok, hermanos, pues tenemos entonces este capítulo 15 de Apocalipsis y quiero ponerle en contexto para que veamos dónde nos encontramos en este capítulo y poder comprenderlo de mejor manera. Y le comento en primer lugar que el capítulo 15 y 16 de Apocalipsis son la continuación, hermanos, escuchen de qué. Son la continuación de los juicios de Dios que dejamos pendientes allá en Apocalipsis 11, versículo 15 al 19. Estos juicios comienzan en el capítulo 6, pero llegamos hasta el capítulo 11, versículos 15 al 19, donde vimos que el último de los juicios fue el toque de una séptima trompeta. Los juicios comienzan con unos sellos que solo hay alguien digno de poder abrir y desatar esos sellos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Y en el capítulo 6, ese Cordero digno de abrir esos sellos, los comienza a abrir. Son 7 sellos, pero cada vez que un sello es desatado y abierto, comienzan a caer juicios sobre esta tierra, o van a comenzar a caer juicios sobre esta tierra y sobre la humanidad que en ese tiempo esté viva. Son juicios que van aumentando, que cada vez son más fuertes, que cuando los estudiamos llamaron nuestra atención a imaginarnos lo duro, lo difícil, lo terrorífico que van a ser esos tiempos llamados la Gran Tribulación. ¿Lo recuerdan? Y entonces, después de esos 7 sellos, cuando se abre el séptimo sello, de ahí sale la imagen que ve Juan de 7 ángeles y a cada uno le es dada una trompeta. Y entonces estos 7 juicios se convierten en 14, amados hermanos. Porque cada vez que una de esas trompetas es tocada, vienen más juicios, todavía más horribles, más feos, más tremendos sobre esta tierra y sobre la humanidad pecadora. Pero ahí en Apocalipsis 11 vemos, hermanos, que llegamos a la séptima trompeta tocada. Y cuando esta séptima trompeta es tocada, no nos dice qué sucede en la tierra en los versículos 15 al 19, sino escuchen qué nos dice el texto y lo vamos a recordar juntos. Vaya conmigo ahí a Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. Porque ahí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dirige al cielo, a lo que sucede en el cielo cuando esta séptima trompeta es tocada. Pero algo tiene que suceder en la tierra cuando esa séptima trompeta es tocada. Pero vean lo que dice Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. El séptimo ángel, vean, tocó la trompeta. ¿Qué ángel? El séptimo. Y hubo grandes voces en el cielo. Vean cómo entonces el escritor nos dirige al cielo. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo,
Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que entonces, si se dan cuenta, vemos que cuando esa séptima trompeta es tocada, algo sucede en el cielo, y es lo que acabo de leer. Pero antes de que Juan continúe su relato de lo que sucede con esa séptima trompeta en la tierra, hay un paréntesis. Y ese paréntesis ya lo estudiamos juntos. Y son los capítulos 12, 13 y 14. Ese paréntesis fue para que Juan animara a sus oyentes a través de todas las cosas que van a suceder en el futuro con la llegada de Satanás a la tierra por segunda ocasión, y de que no viene solo, sino viene con dos bestias, ¿se acuerdan? El anticristo y un falso profeta, que van a hacer un caos sobre quienes estén viviendo alrededor del mundo. Van a arrastrarlos con mentiras, con poder político, con poder militar, con poder religioso, y muchos van a perecer y van a caer rendidos a sus pies. Entonces Juan les enseña el futuro a sus oyentes para animarles y recordarles que todo lo que ellos están pasando, porque su audiencia de Juan está siendo perseguida, no se compara en nada con lo que va a pasar la gente que esté en la gran tribulación. Pero que al final de todo lo difícil que va a ser, el Cordero va a vencer. Cristo es el ganador de la batalla final. Cristo es el que va a reinar y gobernar por la eternidad. Así que el autor tiene esa intención, y eso lo vimos en los capítulos 12 y 13. Y hace algunas semanas comenzamos a estudiar ese fabuloso capítulo 14 que hablan de los justos juicios de Dios. Fuertes pasajes, tremendos pasajes, donde encontramos 3 visiones, y todas las ubicamos con la frase: y he aquí, y miré y vi. Y entonces vimos como un destello final de lo que al final va a acontecer, y que vamos a ver detalladamente en los capítulos 16 hasta el 19, pero que en el capítulo 14, todavía para animar más a sus oyentes, Juan les dice: miren, esto va a suceder al final de los tiempos. ¿Qué va a haber al final de los tiempos? Primero les muestra a 144,000 judíos que ya estudiamos quiénes son, de dónde provienen, pero ahora en el capítulo 14 los ve Juan junto al Cordero en el monte Sión como vencedores. Ni uno de ellos se va a perder. Juan les dice entonces a sus oyentes: así como Dios no va a perder a ninguno de esos 144,000 elegidos, no va a perder a ninguno de ustedes que están pasando persecución. Y lo mismo nos recordaba a nosotros: el verdadero creyente no se pierde, la salvación es eterna porque proviene de Dios. Esa es la primera visión. Pero después vimos, hermanos amados, que Dios en el capítulo 14 ve a 3 ángeles dando 3 anuncios terroríficos de ese final. Ya lo estudiamos, no voy a recordarles mucho. Y vimos que lo último que Él hace es recordar en 2 escenas al final una separación, una cosecha y una vendimia que al final Dios va a hacer. Escuche con quién: con las personas que estén vivas en la gran tribulación. Ese anuncio lo vimos en el versículo 13, donde incluso el Señor dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, que descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. ¿Lo recuerdan? Y también esta gran verdad no solo es para los que van a morir en la gran tribulación, sino, escuchen, amados hermanos, para todo el que muera en el Señor ahora. Porque muchos podrán decir:
lo más seguro es que no esté en la gran tribulación. Pero dice, bienaventurados los que mueran en el Señor en ese tiempo. Pero si tú te mueres antes y te mueres sin Cristo, va a haber un juicio terrorífico sobre tu vida, que también estudiamos en el capítulo 14, donde la ira de Dios, a quien bebió de todo lo que Babilonia, de todo lo que este sistema ofrece al mundo, al que se haya dejado marcar o se deje marcar en el futuro por ese número en la frente o en la mano para obtener alimento. Todo el que bebió de ese sistema del mundo va a tener que beber de la copa de la ira de Dios. Y esa ira, estudiamos, es como el vino sin diluir. Es tremenda esa ira y ese justo juicio de Dios. Y entonces, hermanos amados, ese es ese gran paréntesis que vemos en el capítulo 11, versículo 14. Y si usted ya leyó como buen estudiante, escucha expositivo, en la semana leyó el capítulo 15, ¿verdad? Vemos que es un preludio importante antes de que por fin veamos qué pasa en la tierra cuando la séptima trompeta es tocada. O sea, todavía no lo vamos a ver en el capítulo 15. ¿Qué vemos entonces en el capítulo 15? Este capítulo es importantísimo, hermanos, para la audiencia de Juan, que es una audiencia perseguida, pero hoy también para nosotros. Porque por eso es que somos bienaventurados al estudiar Apocalipsis. Y ya hemos dicho bastantes veces por qué, a pesar de ver escenas tan feas, escenas tan terroríficas, tú y yo somos bienaventurados. Número 1, porque al escudriñar todo lo terrible que va a ser este tiempo, tú y yo podemos adorar a Dios porque no vamos a estar ahí. ¿Cómo no vamos a ser bienaventurados, no es cierto? Bueno, lo importante es que te asegures que eres un verdadero creyente. Porque la Escritura dice que si tú eres un verdadero creyente no vas a pasar este tiempo. Así que entonces el capítulo 15, lo que sí es, hermanos, es un anuncio monumental antes de que la ira final de Dios se desate como jamás se ha desatado. Y mire que ya se ha desatado la ira de Dios con todos los juicios, los sellos, las trompetas. Pero falta la peor manifestación, hermanos, de la ira de Dios, de la ira final, la grande y admirable ira final de Dios. Como ven que titulamos el mensaje en sus boletines. Este capítulo 15 entonces nos va a llevar, por así decirlo, detrás de la escena y nos va a permitir sentir, escuche, por qué Dios va a hacer lo que va a hacer en el capítulo 16. Y con eso en mente, por eso vamos a estudiar en el capítulo 15 3 razones de la ira final de Dios que te ayudarán esta mañana a evaluar si tú estás en Cristo y fuera de esta ira de Dios. Ese es el propósito. Como la mayoría de los comentaristas coinciden, no todos, pero sí la mayoría, ven que no están literalmente escritas estas razones, hermanos, pero sí implícitas, y es lo que vamos a ver. 3 razones de la ira final de Dios que te van a ayudar a evaluar si tú estás en Cristo. Y si estás en Cristo, la ira de Dios no está sobre ti. Así que vamos a ver entonces esas 3 razones. En primer lugar, ¿por qué Dios va a desatar su ira final? Porque la ira final de Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Dios no va a cambiar el anuncio de que un día va a llegar esa ira final sobre la humanidad y la tierra. Vean en lo que dice el versículo 1. Y vi, añádele ahí el i,
que en el original sí viene. Y vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Lo primero que quiero que noten, hermanos, es que estas 3 razones que vamos a estudiar esta mañana vienen implícitas en 3 visiones. Y estas las podemos ver porque Juan sigue utilizando la frase, y miré y vi. Y cada que cambia de visión, como lo vemos aquí en el versículo 1, no es la excepción. Juan dice, vi en el cielo, ¿otra qué? Otra señal, nada más mi pastor Escari está conmigo aquí. Y esta señal es ¿cómo, hermanos? Ya están llegando a su Biblia. Y esta señal es grande y admirable. Sigan viendo el versículo 1, por favor, porque ahí vemos cuál es esa gran y admirable señal. Dice Juan, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas, ¿qué, hermano? Gloria a Dios por tu vida. Ya, en ellas se consumaba la ira de Dios. Un atributo del Dios en el que creemos. Un atributo, hermanos, que según las encuestas estadounidenses, en lo general, en las iglesias evangélicas, 1 de cada 15 mensajes en Estados Unidos se predica de la ira de Dios, en comparación con los otros 14 que se habla de Juan 3:16 o otros pasajes en donde se manifiesta el amor de Dios. ¿Te das cuenta que está desequilibrado? Pero la ira de Dios es una verdad que necesita ser predicada. Y entonces cuando predicamos expositivamente no nos podemos saltar estos pasajes. Los tenemos que tocar. Pero tienen un propósito para que tú los escuches y los estudiemos juntos. Entonces Juan dice que en ellas, en estas, con estos 7 ángeles que tenían estas 7 plagas postreras, en ellas se consumaba la ira de Dios. Juan ve entonces, hermanos, 7 ángeles. Si te das cuenta, otra vez los ángeles. Los hemos visto en todos los juicios de Dios, ¿no es cierto? Y aunque hemos visto el juicio directo de Dios en algunos actos, ya sea de Dios Padre o Dios Hijo, vemos que se cumplen las palabras de Jesús allá en Mateo 13, donde dice que los ángeles ejecutarán el juicio sobre la tierra. Obvio, hermanos, con Él al frente. Pero vemos cómo estos ángeles están continuamente ejecutando juicios. Estos 7 ángeles, dice el versículo 1, son ejecutores de la ira final de Dios. Porque dice Juan que traen las plagas. En griego significa golpe mortal, llaga infringida. Así que entonces estas plagas, amados hermanos, van más allá de algún tipo de enfermedad o epidemia. Repito, van más allá de una enfermedad o epidemia. Por eso es que nosotros estamos tranquilos, aún con todo lo que ocasionó esta enfermedad del virus. Ya iba a decir, pero creo que nos cortan en Facebook si decimos, ¿verdad? Porque estas plagas son un golpe mortal. El último golpe mortal de Dios mismo. Por favor, note conmigo lo siguiente. Dice que estas plagas son las postreras. En griego es la palabra escatas, de donde viene escatos. Y conocemos la palabra escatología. Y cuando estudiamos escatología recordamos, o es el estudio de ¿qué? De las últimas cosas.
Pero esto es importante porque aquí dice que estas plagas son ¿qué? Las escatas, las últimas. Pero que se han venido anticipando desde antes, hermanos. No solo en el capítulo 14, 13, 8, 6 de Apocalipsis, sino desde antes. Jesucristo las mencionaba. Jesucristo mencionaba que iba a venir un día la ira final de Dios. No solo eso, los profetas del Antiguo Testamento hablaban de esta ira final de Dios. En el capítulo 6, en el versículo 12, dice que se rompió el sexto sello. Y ahí dice literalmente, y llegó el gran día de la ira. Hemos estado esperando esta culminación final de la ira desde el capítulo 6 entonces. En el capítulo 11, versículo 14, dice, cuando el segundo ay ha pasado y el tercero está por venir. Y el tercer ay es lo que va a pasar con el toquido de la séptima trompeta. Y la séptima trompeta, como lo vamos a ver adelante, son el juicio de las 7 copas, de los 7 tazones, que vamos a ver en el capítulo 16. Así que entonces van a venir rápidamente, justo cerca del final del periodo de los 7 años de tribulación. No sabemos si en pocos días, meses, semanas, pero estos juicios, lo que sí es seguro es que van a ser horribles. Pero escuche lo siguiente, incluso en medio de ese derramamiento final del juicio, todavía habrá oportunidad de arrepentirse, de abrazar al Salvador. Habrá gracia hasta el final. Entonces Dios es amoroso, clemente, misericordioso. Dios es paciente. Como dice el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero vamos a ver tristemente en el capítulo 16 que su amor, su misericordia son rechazados. Y cuando todo su amor es rechazado, cuando toda su gracia es rechazada, toda su misericordia es despreciada, lo único que queda es su inevitable y final ira. Sofonías lo dijo de la siguiente manera, Sofonías 3:8. Dice Sofonías 3:8, por tanto, esperad en mí, dice Jehová, hasta el día en que me levante a la presa. Vea que dice, porque mi determinación es reunir las naciones, para reunir los reinos, para derramar sobre ellos mi ira. Todo el ardor de mi ira, porque toda la tierra será consumida con el fuego de mi celo. No solo Sofonías, hermanos, como les dije, ha estado anunciando la ira de Dios sobre la humanidad pecadora e impenitente. Todos los profetas del Antiguo Testamento lo hacen. Y escuche, la ira final de Dios vendrá porque su ira es inmutable. Él ha anunciado, la ha prometido, y Él no va a cambiar lo que dijo a través de sus profetas, lo que dijo a través de su propio Hijo, lo que dijo a través de sus apóstoles, lo que dijo a través de los demás escritores de la Biblia, que todos hablan de la ira final de Dios. Y Dios no va a cambiar. Y el veredicto final es que va a venir su ira final sobre esa tierra impenitente. Otra vez, lo bueno es que es al final, podrás decir. Sí, hermano. Tal vez, de verdad, amigo, no te toque estos tiempos literalmente. Pero dice Hebreos que después de la muerte es el juicio. Entonces tú, al morir, vas a estar siendo juzgado por Dios. Como creyente, incluso, o como incrédulo. Pero si es como incrédulo,
tú te vas a adelantar a estas personas de la gran tribulación. Repito, si te mueres sin Cristo, tú te vas a adelantar a estos hombres y mujeres de la gran tribulación. Y al ser juzgado sin Cristo, tú no vas a tener que esperar hasta la gran tribulación para ser objeto de la ira final de Dios, sino que en el momento de tu muerte va a ser a través de ese juicio. Pregunto esta mañana, ¿por qué esperarse? Tú que no has entregado por completo tu vida a Cristo, ¿por qué esperarse? ¿Por qué te esperas? Ese Lewis Johnson comenta lo siguiente, y cito: esto se refiere al cumplimiento de las advertencias de Dios, el cumplimiento de su ira sobre el mundo en su manifestación física, no el cumplimiento de la ira de Dios en su manifestación espiritual, porque la ira de Dios en su manifestación espiritual continuará hasta los siglos de los siglos. Pero su manifestación física y los juicios que caen sobre nosotros de tipo físico van a venir sobre la gente de la gran tribulación. Escucha, pero también sobre cada persona que muera antes de que Cristo venga a esta tierra. Fin de la cita. Ahora bien, ahí está, hermanos. La ira de Dios va a venir porque esa ira es inmutable. Ha sido anunciada, profetizada, prometida, y como Dios no cambia, la ira es segura que venga. Por más que nuestro razonamiento, no, es que al final Dios es más amor que ira. Pero por no venir al estudio de atributos, tal vez estás creyendo una mentira. Porque ninguno de los atributos es más que otro. Lo hemos estudiado juntos. Tú tienes una teología incorrecta si piensas que el amor de Dios es más grande que su ira. Eso no es cierto, es antibíblico. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que un día va a derramar su ira grande y admirable de manera física sobre esta tierra, pero de manera espiritual sobre toda persona que se muera, que se vaya de este mundo sin Cristo. ¿Cómo lo aplicamos? Te pregunto esta mañana, ¿estás seguro de que estás en Cristo? ¿De que estás fuera de la ira de este Dios, de esta ira grande y admirable? Escucha esto. Tú que todavía no pones tu confianza en Cristo Jesús, a ti que tal vez te compartieron este video, ¿cuántas veces? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y de cuántas maneras? Dios ha manifestado su misericordia en tu vida dejándote oír el evangelio de salvación. ¿Cuántas veces? ¿Por cuánto tiempo y de cuántas maneras? Tú hombre, tú mujer, ¿estás seguro que has respondido al mensaje de arrepentimiento y fe solamente en Jesucristo? ¿De verdad estás seguro? ¿No crees que es un buen tiempo de evaluar tu vida entre lo que dices creer y lo que haces? Qué terrible sería que te dijera el Señor, después de años de estar sentado y no entregar nunca tu vida a Cristo: no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Qué terrible sería haberte engañado, ¿no crees? ¿Por qué primera razón entonces llegará la ira de Dios en la gran tribulación y en todo hombre sobre la tierra antes de ese terrible periodo? Pon mucha atención, hermano, hermana, porque la ira de Dios es inmutable. Y así como se anunció al pueblo de Dios, a la humanidad desde el Antiguo Testamento y hasta el final del tiempo, así hoy es anunciada a ti, porque así lo ha dicho el Señor. La consumación va a llegar un día de la completa ira de Dios. ¿Cómo estás tú en Cristo? ¿Estás fuera de esta terrible ira?
hemos estudiado pasajes en donde literalmente en el Antiguo Testamento dice que la ira de Dios está sobre los que lo aborrecen, sobre los que lo rechazan todos los días. Salmo 5, Salmo 7, ahí lo puedes encontrar. Y para ti, si no lo has escuchado y puedas tener el argumento, sí, pero es en el Antiguo Testamento. No, hermano. Después de ese gran pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, el último versículo de ese capítulo 3 dice literalmente que el que no cree en Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Y eso es Nuevo Testamento. La ira de Dios está sobre él. Por eso tenemos que explicar bien la frase. Dios aborrece el pecado y ama al pecador. ¿Cómo lo va a amar si su ira está sobre él? ¿Te das cuenta? Y a veces hemos enseñado eso. No es que si le dices que Dios está enojado con él, menos va a creer. Pues que no crea. Eso es entre Dios y él. Pero el evangelio completo incluye la ira, el juicio de Dios, el destino final del infierno. No, menos háblales del infierno. Menos se van a convertir. Pues allá ellos. Pero el evangelista, el creyente, expande el evangelio como Cristo lo hizo. Y no hubo nadie, como te lo he dicho, en esta tierra que haya hablado más del infierno que nuestro Salvador. De las 12 veces, hermanos, que se habla del infierno en el Nuevo Testamento, 11 de ellas las habló Jesucristo. ¿Por qué nosotros tendríamos que quitar eso del evangelio? ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por pena? ¿Porque estén vacías las sillas? Mejor que estén llenas de verdaderos creyentes y no de personas con profesiones falsas, levantándose para repetir oraciones y después de un tiempo tener una religión pero estar viviendo como quieren. Que no haya ninguno aquí, hermano. Que no haya ninguno en esta iglesia. Y esa es nuestra responsabilidad, y por eso llamarte al arrepentimiento, a que consideres esta mañana y evaluar si tú no estás, si sobre ti no está la ira de Dios, porque es inmutable, no va a cambiar, no va a cambiar. Y si te mueres sin Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Se oye fuerte, ¿no? Pero es lo que dice la palabra. Ya vimos entonces en primer lugar que la ira de Dios vendrá sin remedio porque esta ira es inmutable. Ahora en segundo lugar, esta ira llegará, hermanos, porque la ira final de Dios es justa. Versículos 2 al 4. Juan ahora lleva a su audiencia a una segunda visión, ¿ya lo vieron? Comienza diciendo, y vi en el original, y vi también. Él dice, vi como un mar de vidrio. Entonces este no es un mar literalmente, porque utiliza la palabra como, y esto nos enseña, como les he venido diciendo, una figura de dicción. Es algo simbólico, pero la misma Escritura nos dice. Porque Juan nos hubiera dicho fácilmente, vi un mar de vidrio mezclado con fuego. No, pero él dice, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. No es un mar, no es agua, ni dulce ni salada. De hecho, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 nos ayuda a entender que no es un mar literalmente. Porque ahí Juan va a decirnos cuando lo estudiemos, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existe. Así que entonces quizá la mejor manera de comprender lo que está viendo Juan es recordar algo que estudiamos allá en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Ahí en esa visión, Juan dijo que delante del trono, ahí está la misma frase, hermanos, como si fuera un mar de vidrio, como cristal. Pero Juan dice que era un mar de vidrio mezclado con fuego. Y en el capítulo 4, él dice que era como un
mar de vidrio como cristal cortado. Y cuando se corta el cristal, la ilustración es esos cortes que, por ejemplo, tiene un diamante. Esos cortes que hace que de repente una cara de repente brille, más cuando lo pones en algo negro. Y la luz, aún la luz natural, de repente hace que salga un reflejo hermoso de un diamante cortado. Eso es algo parecido a lo que está viendo Juan, hermanos amados. El problema es que como mar de vidrio viene con dos características. Dice que es de vidrio mezclado ¿con qué? Con fuego. ¿Y el fuego qué simboliza normalmente en las Escrituras? Juicio. Un juicio. Pero no solamente ve este mar de vidrio mezclado con fuego. Dice también el versículo 2, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, y estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, dice el final del versículo 2. Esto es fácil entonces identificar quiénes son, porque dice que también vio a los que habían alcanzado ¿qué? La victoria. Pero nos dice el tiempo, la victoria sobre la bestia y su imagen y esa marca que seguramente no se dejaron poner, ni el número de su nombre. Por eso son victoriosos, ¿ya te diste cuenta? Entonces son personas que murieron en la gran tribulación, pero murieron venciendo. Como tú y yo, es mi deseo que cuando muramos, muramos como vencedores. Entonces Juan ve a estos vencedores y los ve ahí con las arpas de Dios, ¿ya viste? Las arpas de Dios. Es el pastor MacArthur, que no te imagines ahí, que probablemente puede ser que te den tu arpa, ¿no? Cuando vayas entrando al cielo. Y tal vez digas, no, pero no sé ni tocar. No te preocupes, hermano. Tampoco vamos a saber cantar y vamos a estar alabando todo el día. Pero el arpa lo que simboliza más que algo literal, no te espantes, no pienses que va a ser aburrido y va a estar como los angelitos, es alabanza. Es alabanza de victoria, alabanza por estar frente a la presencia de Dios, viendo al Cordero victorioso, viendo todo lo que implica estar en el cielo. Juan lo ve como ese vidrio resplandeciente, hermanos, pero es solo una probadita de lo que es el cielo, queriendo animar a su audiencia para decirles que lo mejor les espera, que vale la pena seguir en la batalla, seguir en la brecha, seguir sufriendo por el nombre de Cristo, seguir batallando con nuestro pecado que mora en nosotros todavía. Vale la pena seguir esforzándonos en ser obedientes. Esa es la intención de Juan. ¿Y qué están haciendo estas personas? Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Vamos a hacer una pausa ahí, porque necesitamos explicar cuál es el cántico de Moisés. Más, hermano, si teniendo un contexto judío, los judíos entonaban o entonan todavía hoy, sobre todo 10 cantos. Pero hablando específicamente del cántico de Moisés, Moisés entona 3 cantos, literalmente hablando, hermanos amados. Éxodo capítulo 15, Deuteronomio 32 y un salmo. Te dejo de tarea que me digas qué salmo es. ¿Cuál de estos cánticos de Moisés están cantando ellos? ¿Cuál de estos 3? Bueno, lo que nosotros creemos, hermanos, es que es el cántico que se entona en Éxodo 15. Quiero que noten que hay 2 partes en esta canción y la primera parte de este canto es el cántico de Moisés. Y creemos que es, hermanos, el cántico de Éxodo 15,
Porque cuando vemos el relato de Éxodo 15, los judíos están siendo librados de Egipto. El faraón que los dejó ir de repente cambia de opinión y va tras ellos, ¿se acuerdan? Y de repente se encuentran frente al mar Rojo. Y con los egipcios detrás de ellos. Y ustedes saben lo que sucedió. Moisés implora a Dios. ¿Y qué sucede? Que el mar Rojo se abre. Y lo más impresionante, dice que pasan en seco. No había ni lodo. Pasan ellos en seco. Y cuando los egipcios quieren pasar con su caballería, todos son ahogados. Y saliendo entonces de esa escena, es que Moisés entona este cántico hermoso, que es un cántico de liberación, es un cántico de victoria, es un cántico de adoración al Dios que los liberó ¿de qué? De la muerte. Y aquí estas personas que murieron en la tribulación, que aparentemente no fueron librados de la muerte, son librados de la muerte porque están vivos, están en el cielo por la eternidad y por eso están alabando. Es un cántico de liberación también. Entonces, hermanos, canta Moisés y los hijos de Israel en este cántico a Jehová dijeron, te voy a leer solo un pedacito, Éxodo 15, versículos 1 al 7. Escucha con mucha atención, si quieres no vayas, mejor pon atención y escucha. Imagínate este canto. Yo no soy buen cantante, pero escucha las palabras, que es lo que importa. Como cuando les decimos aquí que lo que importa es el contenido de los cantos. Escucha con mucha atención. Dice Moisés, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Cantaré al Señor, porque Él es muy exaltado. Al caballo y a su jinete los ha arrojado al mar. El Señor es mi fuerza y mi canción, y Él se ha convertido en mi salvación. Este es mi Dios, y yo le alabaré. El Dios de mi Padre, y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército los ha arrojado al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogan en el mar Rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Y en la grandeza de tu excelencia, tú derrocas a los que se levantan contra ti. Envías tu ardiente ira y los consume como paja. Tremendo. El día que crezcamos como cristianos más maduros y volvamos a leer este canto, vas a estar, como creo que estás, lleno de gozo por una alabanza de esta manera. Un comentarista dice lo siguiente: qué increíble canción. ¿Cuáles son los componentes de esa canción? La devastación de los impíos y el triunfo de los justos. El rescate del pueblo de Dios y el juicio de los que no son el pueblo de Dios. Es un canto de victoria, es un canto de liberación, es un canto de triunfo y al mismo tiempo es un canto de juicio, ira y devastación. Por eso creemos que es el mismo cántico de Moisés al que se refiere Apocalipsis 15, hermanos amados. Porque vemos lo mismo. Es un cántico de triunfo porque están vencedores. Es un cántico de liberación porque por fin descansaron de sus cuerpos mortales. Pero a la vez es un canto de juicio por la ira final de Dios. Un cántico de devastación de lo que va a pasar en la tierra. Esto es tremendo, hermanos. Pero también dice que aparte del cántico de Moisés, entonaban el cántico del Cordero. También es importante saber cuál es ese cántico, ¿no es cierto? Y es fácil, hermanos, si regresas conmigo a Apocalipsis 5,
Y ahí estudiamos juntos el cántico del Cordero. En el versículo 6 se describe a Cristo como un Cordero en pie como inmolado. Y el versículo 8 dice que los 24 ancianos se postran delante de este Cordero. Y el versículo 9 dice, ¿y cantaron qué? Un cántico nuevo. Y ese es el cántico del Cordero, porque se lo están cantando al Cordero que es digno, al Cordero que fue inmolado en esa cruz. Y entonces en el cielo están alabando y cantándole al Cordero. Y vean lo que dice versículo 9 de Apocalipsis 5. Igual, deleítate solamente escuchando, hermano amado. Digno eres tú de tomar el libro y romper sus sellos, porque tú fuiste inmolado y has sido comprado para Dios con tu sangre. Hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, diciendo a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la bendición. Y a todas las cosas creadas que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, todo lo creado oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes seguían diciendo: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Esa es la canción del Cordero. Esa es la canción, junto con el cántico de Moisés, que están cantando, hermanos, quienes están en este como mar de vidrio. El pastor MacArthur dice algo interesante, escuchen conmigo. El cántico de Moisés fue cantado en el Mar Rojo. El cántico del Cordero se canta en el mar de cristal. El canto de Moisés era un canto de triunfo sobre Egipto. El canto del Cordero es un canto de triunfo sobre Babilonia. El cántico de Moisés relata cómo Dios sacó a su pueblo. El cántico del Cordero cuenta cómo Dios introduce a su pueblo. El cántico de Moisés fue el primer cántico de las Escrituras. El cántico del Cordero es el último. El cántico de Moisés conmemoraba la ejecución del enemigo, la espera de los santos y la exaltación del Señor. Y el cántico del Cordero trata de los mismos 3 temas: la fidelidad de Dios, la liberación de Dios de los suyos y el juicio de los impíos. Fin de la cita. Hermanos amados, entonces todos estos santos están ensalzando, si tú te das cuenta, el carácter de Dios. Pero todos esos atributos de los que hablan los versículos 3 y 4 sobre todo, todos están enmarcados en el juicio de Dios. Por eso es que el versículo 4 cierra este hermoso despliegue de los atributos de Dios diciendo: ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Son manifestados, se han manifestado. Y entonces se cumple lo que dice Filipenses 2, que toda rodilla, toda, no importa cuál, se va a doblar delante de la presencia del Cordero de Dios. De hecho, los versículos 2, 3 y 4, hermanos, son citas de todos los profetas del Antiguo Testamento que no me da tiempo de irte explicando poco a poco y de dónde los saca Juan para irlos poniendo. Pero sé que tú eres un buen estudiante y lo vas a hacer.
Dice, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Eso también dice el Salmo 66, versículo 4. Toda la tierra te adorará y te cantará alabanzas. Lo que está anticipando entonces es ese reino milenario, porque Jesús está a punto de llegar a la tierra, de derrotar la maldad, de llegar con su final ira grande y admirable, y entonces reinar con los santos. Entonces, hermanos, la ira de Dios se va a manifestar porque esta ira es justa. Ahí lo dice el versículo 3. Grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. De ahí dice Rey de los santos, pero en el original es Rey de las naciones, dicen los mejores manuscritos. Porque Él es Rey no solo de los santos, es Rey sobre todo. Entonces creemos que es mejor Rey de las naciones. De hecho, la palabra es etnos, de donde viene etnia, naciones. Así que entonces, hermanos, la ira de Dios, grande, admirable, la ira potente, la ira final de Dios, es seguro que llegue, como va a llegar en el capítulo 16, porque esta ira es justa. No lo olvides. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida esta mañana? Por ejemplo, el profeta Nahum, no sé si lo has leído alguna vez, no se lee con frecuencia, y a veces cuando se lee no se medita, no se piensa mucho en él. Y habla mucho sobre el carácter de Dios, hermanos. Escucha Nahum 1, versículos 3 y el versículo 6. Dice Nahum, el Señor es tardo para la ira y grande en poder, y de ningún modo dejará el Señor sin castigo al culpable. Versículo 3. Pero escucha el 6. ¿Quién podrá estar de pie ante su ira? ¿Quién podrá soportar el ardor de su ira? Su ira se derrama como fuego y las rocas son quebrantadas por él. Pero luego el versículo 7 es consolador, hermanos. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian. Y luego el 8 dice, pero con inundación impetuosa destruirá por completo su sitio y perseguirá a sus enemigos en las tinieblas. Es un Dios justo. Tan justo que así como derrama su amor, ofrece perdón, ofrece misericordia, ofrece gracia. Si tú y yo la rechazamos, como lo hizo el pueblo de Israel, vino la ira sobre el pueblo de Israel. Va a venir en el futuro la ira sobre los que están en la gran tribulación. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Si rechazamos el amor, la gracia, la misericordia de Dios ofrecida en nuestras vidas. Jovencitos, no esperen a ser más grandes. Entreguen su vida a este Dios justo, porque su ira es justa. Y no va a pasar por inocente al culpable. Él no va a equivocarse. No se va a dejar sobornar, como lo vemos en nuestros tribunales, en muchos de ellos. ¿Qué te hace pensar que no ha visto todo de ti? Y que entonces necesitamos que alguien nos justifique, ¿no es cierto? Si Él es justo, estamos todos perdidos. Y por eso es que aquí se exalta, amados hermanos, el sacrificio de Cristo. Porque Él recibió toda la ira de Dios. Estaba yo platicando con él, hoy no nos visita porque él es guardia de seguridad. Y viene un domingo sí y uno no. Y estábamos, porque va a la casa a hacer su devocional, hermanos amados, regresamos a Apocalipsis 14, donde vimos que la ira de Dios está sin diluir sobre la tierra, sin nada de misericordia, que el humo de esa ira y de ese tormento en fuego y azufre es por los siglos, que no hay descanso ni de día y de noche, nos quedamos viendo los dos. Y hermanos, a mí se me quebró la voz, porque toda esa ira, la misma ira sin diluir, estuvo sobre mí, Salvador. Él no hizo nada. El que lo hizo fui yo, ¿no es cierto?
Pero ahí estaba Él por amor a mí, por amor a ti, amado hermano, porque Dios es justo. Yo merecía ese pago y esa ira, y Él la tomó por mí. Primera razón, entonces, su ira es inmutable, no cambiará, porque fue anunciada, va a llegar. Segundo lugar, acabamos de ver que esta ira vendrá porque la ira de Dios es justa. Y ahora, en tercer lugar, su ira vendrá porque la ira de Dios es fiel. Versículos 5 al 8. Vea lo que dice el versículo 5 en primer lugar. Después de estas cosas miré, otra vez, ¿ya se dieron cuenta? Una tercera visión. Después de las dos primeras, versículo 1 y después versículo 2, viene la tercera frase, miré, y he aquí fue abierto el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. Entonces Juan dice, después de estas cosas miré. ¿Qué miró? Que fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Entonces Juan, después de ver la plataforma, ese como mar de cristal, ahora se fija, hermanos, y ve el templo. Y ve el templo, ahí dice de qué manera, abierto, ¿ya se dieron cuenta? Esto trae un simbolismo y un significado, lo vamos a conocer a continuación. Algo cambia entonces. Y Juan ve otra cosa, y es el templo abierto. Y esto nos recuerda el capítulo 11, versículo 19, donde dice lo mismo. Y el templo de Dios, lo acabamos de leer, que está en el cielo fue abierto. Pero vean lo siguiente. Y el arca de su pacto apareció en su templo. ¿Se acuerdan qué había en el arca? Estaban los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se reflejan en el Pentateuco en 613 leyes. Resumidas en ellas. ¿Estoy bien ahora sí, chicos, allá atrás? 613 mandamientos en la ley. Pero que todos salen de esos 10 mandamientos. Entonces en el arca, ahí ponían los mandamientos de Dios. Era una cajita. Y la función principal de esa cajita era contener la ley de Dios. El arca del pacto era el depósito, hermanos, de la ley de Dios. Las tablas de piedra en las que él había escrito la ley en el monte Sinaí. El arca del pacto se colocaba en el tabernáculo y después en el templo, en lo que se llamaba el lugar santísimo, que estaba el atrio exterior, después el lugar santo y después el lugar santísimo. Y solo los sumos sacerdotes podían entrar una vez al año, ¿lo recuerdan? ¿Por qué? Porque era el lugar representativo de la residencia, de la presencia de Dios. Era el lugar más santo de todos los lugares. Y en ese lugar estaba el arca del pacto, esa cajita con querubines al lado, extendiendo sus alas sobre la ley de Dios que estaba dentro de esa cajita. Entonces, cuando en el versículo 5 dice Juan, después de estas cosas miré y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El tabernáculo del testimonio se está refiriendo al arca, la cajita. Aunque parezca que tabernáculo significaba tienda, aquí lo que significa es el arca, hermanos, del testimonio. Y eso es lo que nos ayuda a ver que es el arca donde estaba la ley de Dios. Bueno, dices, ¿para qué me echas tanto rollo, no? ¿Qué tiene que ver que está abierta? Escucha, está abierta porque lo que Dios estableció en un principio sigue vigente. Sigue vigente. Dios es fiel a esos mandamientos, no ha cambiado. Su fidelidad a sí mismo y hacia la santidad requerida en su pueblo sigue intacta. Eso es lo que está tratando de decir. Juan dice, vi donde está la presencia de Dios, donde mora Dios y donde está su ley, donde están sus testimonios.
El Salmo 78:5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos. Juan entonces está diciéndole a su audiencia, recordemos, la ley sigue vigente. Los 10 mandamientos leídos, establecidos, enseñados por nuestro Salvador cuando estuvo en la tierra, están ahí. Pero fíjate para quién está abierta. Está abierta a los fieles, para que vean dentro de ella. Pero también está abierta a los infieles, para que salga el juicio. Y esto lo vemos en el versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ese lino y ese lino, esa manera de estar vestidos de manera hermosa, hermanos, habla de la pureza y de la santidad de estos ángeles que están delante de la presencia de Dios. Dice que están ceñidos de cinturones de oro. Un cinturón de oro que probablemente corre desde el hombro hasta la cintura, lo que evidencia riquezas, simboliza riquezas, realeza, gloria inmaculada. Y aquí vemos que hay algunos ángeles gloriosos, resplandecientes, puros, santos. ¿Por qué? Porque vienen de la misma presencia de Dios, pero vienen a ejecutar juicio. El versículo 7 dice, y uno de los 4 seres vivientes, ¿se acuerdan quién eran los 4 seres vivientes? Capítulo 4. Dio a estos 7 ángeles 7 copas de oro, tazones en griego. Pero vean, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Por eso es que vienen a ejercitar juicio. Él es fiel. Él va a destruir el pecado, Él destruirá a los pecadores, los va a quitar de su presencia y de la presencia de sus redimidos. Y aquel que vive para siempre, aquel que promete el gozo eterno, la paz eterna, escuchen hermanos, no va a permitir que el pecado viva para siempre. Y la escena se dramatiza más porque vienen con esas copas llenos de la ira de Dios esos ángeles y vean el versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Pero aquí viene algo tremendo. Si antes estaba abierta para fieles e infieles, vea, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Algo sucede entonces en ese templo y comienza a haber humo y se llena de humo, pero nos dice Juan por qué. Por la gloria de Dios, algo que pasaba también en el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo como una vez en el monte Sinaí, donde todo el pueblo le dijo a Moisés, habla tú con Dios, habla tú con Él, tú negocia. Ellos estaban aterrados por la presencia de Dios. ¿Por qué? Dice Apocalipsis, por su poder, por su gloria. Pero vean, y nadie podía entrar en el templo. La misericordia de Dios se ha terminado. El tiempo de arrepentirse ya no hay más. Nadie podrá entrar en la presencia de Dios a partir de este momento. Versículo 8. ¿Por qué? Porque viene el capítulo 16. Tremendo. Tremendo. Y yo creo que vamos a tener un descansito de Apocalipsis para relajarnos después de capítulos tan... Porque viene lo peor, hermanos. ¿Pero por qué va a venir esta ira? Porque los testimonios de Dios, los mandatos de Dios, Dios es fiel a ellos. Y se tiene que cumplir la ley. Y se tiene que cumplir, y Dios es fiel al tiempo pactado que Él solo conoce, donde ya no va a haber misericordia. Entonces Dios no solamente es fiel en su amor. Dios no solamente, hermano, es fiel en misericordia. Fiel en sus promesas, como sabemos muchos. Escucha, hoy hemos aprendido que también es fiel en su ira. No lo olvides. Y abraza y ama este atributo de la ira de Dios. Y añádele a partir de este día
en tus oraciones este atributo que nos hace pecar menos, hermanos amados. Porque hoy aprendimos que su ira es inmutable, que su ira final es justa y que su ira final, hermanos, también es fiel. Apliquémoslo a nuestra vida y que no nos encontremos practicando el pecado, porque esa ira con esos 3 atributos que aprendimos hoy pudiera estar sobre nosotros. Descansa en la maldad de lo que otros te hacen, porque ve lo que les espera. Yo, hermano, pudiendo tener enemigos que gracias a Dios no los tengo ahorita, porque a veces ni siquiera los buscas, ¿no? Solitos llegan. En el trabajo, en el vecindario, algo pasa. Los mismos familiares, sé que muchos están siendo atormentados por sus propios familiares. Ve lo que les espera, hermano. ¿No serían dignos de nuestra misericordia sabiendo lo que les espera? Seguramente. Yo creo que sí. Y así nos sería más fácil perdonarlos. Porque la ira final de Dios, cuando lo veamos, va a ser terrible. Hasta ganas de predicarle a nuestros enemigos nos van a dar. Pero sé que hay personas que no son tus enemigos, y con esto termino. Sé que hay personas allá afuera que amas. Que amamos, hermano. Y sin Cristo, la ira de Dios está sobre ellos. ¿Sí los amas? Predícales. Predícales el Evangelio. Seamos el conducto de Dios, y es su voluntad, de predicarles y ver cómo Dios los salva. Predícales, por favor. Es un favor, hermano, no para que se llene esta iglesia, no, para que se llene el cielo. Es más, si quieres no los traigas aquí, llévatelos a otro lado, pero predícales el Evangelio, por favor. Póngase de pie y vamos a orar, hermano. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por temas como este, Señor, donde aprendemos de un atributo que es fuerte, Señor. Es fuerte estudiar de él, escudriñar un poco a través de un pasaje como este y conocer, Señor, tu persona desde otra perspectiva. Conocerte, Señor, desde el aspecto de tu ira, porque es algo que también tú tienes, Señor. Gracias por enseñarnos de este atributo. Gracias porque te pedimos esta mañana que podamos amarlo al igual que amamos y estamos acostumbrados a amar, Señor, tu fidelidad, tu misericordia, tu amor. Nos es más fácil, Señor. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos de ti para poder amar también tu enojo santo, por esa santidad que no comprendemos. Gracias por enseñarnos esta mañana que tu ira final es inmutable, no va a cambiar. Que no estemos en ella, Señor. No solo en la tribulación, sino en el final de nuestros días. Te ruego que traiga salvación a los corazones que de verdad estén cansados de vivir, Señor, en los placeres de este mundo. Trae salvación, Señor. También hemos recordado que tu ira final es justa, que por eso hoy se manifiesta a través, Señor, de juicios terribles, con gobernantes, Señor, terribles, con catástrofes, Señor, naturales terribles. Ten misericordia, Señor, aún de aquellos que, por ejemplo, el día de ayer se mofaban de ti, que marchaban por nuestra ciudad, Señor, personificándote, burlándose de ti, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre, y permítenos salir a predicarles de tu amor inagotable, aún a pesar de su rechazo, porque mientras tengan vida, Señor, tienen oportunidad de creer. Ten misericordia de ellos. No le tomes en cuenta sus pecados, Señor, como no lo haces con nosotros cuando te pedimos perdón y nos acercamos a ti.
Tú eres fiel, Señor, porque eres fiel a tus testimonios. Bendice a tu iglesia. Que mis hermanos se vayan, Padre, reflexionando, pero gozosos aquellos, Señor, que están fuera de esa ira terrible, que ese furor, y que se vayan, Padre, conmovidos para promover, predicar tu evangelio a quienes todavía no te conocen, y tu ira está sobre ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos despedimos con este canto. Oh Señor, yo nunca callaré y mis labios nunca cerraré para decirte amo, decirte que te alabo y que eres la razón, que tú eres la razón de mi existir. Oh Señor, yo nunca callaré y mis labios nunca cerraré para decirte amo, decirte que te alabo y que eres la razón, que tú eres la razón de mi existir. Tú eres quien me lleva a lugares donde habitas, oh Señor, me muestras tus bondades y me muestras tu amor. Y yo, Señor, levantaré un cántico de amor para decir, Señor, que tú eres la razón de mi existir. Oh Señor, yo nunca callaré y mis labios nunca cerraré para decirte amo, decirte que te alabo y que eres la razón, que tú eres la razón de mi existir. Tú eres quien me lleva a lugares donde habitas, oh Señor, me muestras tus bondades y me muestras tu amor. Y yo, Señor, levantaré un cántico de amor para decir, Señor, que tú eres la razón de mi existir. Tú eres quien me lleva a lugares donde habitas, oh Señor, me muestras tus bondades y me muestras tu amor. Y yo, Señor, levantaré un cántico de amor para decir, Señor, que tú eres la razón de mi existir, que tú eres la razón de mi existir, que tú eres la razón de mi existir. Gracias, estamos despedidos.